Señora Gordillo, bienvenida al programa Conexión GT. Cuénteme, ¿cómo ha sido para ustedes este tema de la prisión de su señor padre y en qué fase va todo el caso? Ok, primero agradecerle a usted la invitación y poder contarle al público, a la audiencia, el famoso caso Molina Thyssen, que para nosotros es una mentira Thyssen, puesto que el caso estuvo completamente viciado. No hubo una justicia de igualdad. Nosotros empezamos el caso en el juzgado cuarto con la jueza Judith Secaida. Ella oyó las primeras declaraciones de los veteranos de mi señor padre, y cuando ella iba a terminar su etapa, le llamó la atención al Ministerio Público, porque después de 14 años el Ministerio Público nunca presentó una prueba científica de una violación. Los delitos de que se les acusa a mi señor padre es de violación y deberes contra la humanidad. Bueno, cuando la jueza Judith Secaida le quita el delito de violación, se quedó con el de lesa humanidad. A través del tiempo aparecimos en el juzgado del juez Víctor Hugo Herrera Ríos, un juzgado de alto impacto, porque como dicen varios abogados, debajo de la mesa en esa época se hacían las transacciones. Y la sorpresa nuestra fue que el juez Víctor Hugo Herrera Ríos nos recibe con violación agravada. ¿Por qué violación agravada? Porque la violación agravada no tiene medida sustitutiva para nada. Siempre que hay un beneficio para modificar leyes o para darle alguna medida a las personas acusadas en estos casos, el que no tiene medida es el de violación agravada. Entonces ellos ya lo hicieron maliciosamente, porque se ha visto que en todos los casos de los veteranos militares hay una venganza, son casos políticos, ideológicos y económicos. Atrás de todos los casos hay mucho dinero, se mira la venganza. Toda la gente que manifestó ahorita el fin de semana es toda la gente que se llega a oír las audiencias, porque nosotros en el debate oral, porque cuando el juez Herrera Ríos terminó la etapa intermedia del proceso, los ligó a ellos a proceso y aparecimos en el juzgado de alto riesgo del juez Pablo Chitumul, quien llevó a maratón este proceso porque le surgía terminar el caso. Para los veteranos fue un traslado tortuoso, los subían, mantenían engrietados, los metían a las carceletas, y para nosotros ver todo eso fue bastante doloroso, pero al final entendimos que era mejor que estuvieran encerrados, porque hemos escuchado testimonios de otros casos donde les tiran papeles y les hacen averías a los veteranos. Entonces hasta cierto punto creemos que estuvo bueno para proteger la integridad física de ellos, porque es gente muy mala y luego los tratan en las redes de criminales, de lo peor, y les toman las peores fotos para sacarlos en las redes, incluso a las familias. Y el juez Chitumul siempre hacía ver la premura del tiempo cuando la defensa le tocaba su participación. Y así hasta que llegamos a una sentencia que para cualquier abogado que conoce de estos delitos y de estos casos, aberrante. Una sentencia de 1076 páginas donde se les acusa, aparece la acusación. Nos llamó la atención el final de la sentencia, porque a mi papá dice
Francisco Luis Gordillo Martínez, por los tipos penales de delitos contra los deberes de humanidad en agravio a la señora esta y violación con agravación de la pena. Mi papá como comandante de esa zona militar de Quetzaltenango en los años 80, el segundo jefe era el general Edilberto Letona Linares, por los tipos penales de delitos contra los deberes de la humanidad y violación con agravación de la pena. Aquí llama la atención algo porque el segundo comandante es el jefe de la plana de hechos tácticos y administrativos. El segundo comandante tiene la obligación de informarle al primer comandante cualquier hecho, porque así es en el ejército, ¿verdad? Entonces ellos tienen también un día sí, un día no, de descanso y el otro de servicio, ¿verdad? Un fin de semana sí y otro no. En ausencia del comandante, descansos, vacaciones, etcétera, el responsable en la brigada militar era el segundo jefe. Y al final de la sentencia lo absuelven a él con los mismos delitos que mi señor padre. No sé en qué se basó el juez, porque el que tenía primero el conocimiento de esto, que no pasó, ellos se van a investigar a la Inspectoría del Ejército los cargos que han ocupado los veteranos, y de ahí van armando sus casos, sus historias, porque todos los casos de los veteranos son historias. Y lo que buscan es una condena, porque a través de la condena ellos reciben millones en dólares, en quetzales, de organizaciones extranjeras, ¿verdad? Entonces también lo tengo aquí apuntado para que no se me escape. Ella tiene 5 declaraciones. En una de esas dice que a ella la capturaron en el departamento de Sololá, cuando hay en el Diario Oficial de Centroamérica están las jurisdicciones de las zonas militares de esa época, y Sololá no era jurisdicción de Quetzaltenango, pero al Ministerio Público no se le puede decir nada porque todo es no al lugar para el juez, ¿verdad? Entonces, y se basan en todos los casos, dice, conoció y permitió, consintió. Entonces ellos ya dan por hecho que eso sí pasó, porque ellos conocieron, permitieron, y así se va toda la acusación en este proceso. Luego, ya les dije lo de el delito de violación agravada. El perito Héctor Rosada Granados, que ya falleció, en su intervención de ese peritaje, él dijo que conocía a mi señor padre, que lamentaba muchísimo verlo en la situación que lo estaba viendo, porque él sabía la clase de persona que era mi señor padre. Y eso está aquí en la sentencia. Y también dijo que le llamaba la atención la declaración de ella, que decía que se había saltado una ventana y que había regresado por los zapatos, o sea que es como que una novela mal contada. También otra cosa que pasó en este proceso, el juez Víctor Hugo Herrera Ríos ya había conocido el caso en el 2015. Él se debió haber inhibido de conocer la etapa intermedia, porque él ya había oído declaraciones de ella. También, ¿qué más? Todo esto que estoy diciendo está aquí. Llama la atención también que daban valor probatorio a los documentos que a ellos les interesaba, porque en una de las audiencias se les dijo un montón de cosas que se habían investigado y bien puntuales y bien directas para ellas. Entonces, ellos evaluaron que sí y que no. Nosotros presentamos el peritaje del doctor retinólogo reconocido en Guatemala, Sergio Fernando Nich Montiel, porque ella dice que cuando estuvo en la zona militar, los 8 días que estuvo, le pinchaban los ojos con agujas calientes. A estas alturas, ella fuera una persona ciega. Aparte, si ella salió de la zona militar
con los ojos pinchados, ha de haber tenido sangre, ¿verdad? Si pasó, y los soldados en esa época y el oficial de servicio no la hubieran dejado pasar. O sea que ahí hay mucha duda de lo que ella dice que pasó, que se le adelgazó la muñeca de la mano. En 8 días es imposible que se le haya adelgazado el hueso, porque el músculo posiblemente, eso lo dijo el médico forense también, se explicó. Bueno, al peritaje nuestro del doctor Nitsch no le dieron valor probatorio. También el Ministerio Público dentro del proceso tenía las declaraciones de un coronel del ejército, Guillermo Castañeda Lee, porque en una parte también del proceso el coronel Castañeda Lee declara que las señoras Molina tenían un parentesco. Las señoras Molina lo llegaron a buscar, que eran familiares, cuando supuestamente pasó lo que ellas dicen que pasó de una desaparición. Pero él dice que el muchachito lo fue a buscar a los meses para preguntar dónde estaban los papás. Entonces esa declaración al Ministerio Público no le convenía. Luego también ellas renunciaron a las declaraciones del hijo del dueño del pick-up, donde dicen que se fue el muchachito, porque en la investigación de la defensa del lado de nosotros se determinó que el número de las placas era... No coincidía. No, coincidía, era de gente de ellos. Pero mire, licenciada, la historia es muy interesante para los que no conocen el caso por el cual está acusado el coronel Gordillo, Francisco Gordillo. Y es que el tema de los veteranos militares ha sido un tema que poco se conoce, ya que es políticamente incorrecto. ¿A qué me refiero con esto, amigo televidente y personas que me escuchan en la radio? Escuchar el testimonio de una persona afectada, de un familiar de uno de los militares, es algo que no se escucha regularmente. ¿Por qué? Porque se ha generado una retórica, un discurso condenatorio que se acepta de hecho, y como vemos en lo que nos relata la señora Carolina Gordillo, hay pruebas, peritajes específicos que no se aceptaron. Y fíjese que yo no defiendo a los jueces, pero sí entiendo la presión mediática que existe, porque existe toda una presión mediática, existe toda una bola de nieve que va generando, donde los jueces o fallan a favor de lo que políticamente les están indicando, o ellos mismos son investigados. Lo vimos cuando teníamos vigente la comisión. Pero cuénteme una cosa, Carolina, actualmente, ¿cómo está el coronel Gordillo? Mire, licenciado, fíjese que este año para nosotros ha sido muy doloroso, porque esto de la pandemia sí nos vino a causar una separación casi definitiva, porque no podemos ver a mi señor padre. La comunicación por teléfono hay, pero no es lo mismo que a la edad que él tiene. Mi señor padre tiene 85 años. Todas las organizaciones internacionales, cuando empezó esto de la pandemia, recomendaron a los estados al adulto mayor, porque son los más vulnerables al contagio del COVID. Entonces, hemos estado viendo una medida, porque lo de la pandemia vino a cambiar todo lo que se limitaba antes para ellos que los beneficiara, ahora los beneficia. Pero los jueces, los magistrados han negado el arresto domiciliar para ellos, que no debería, pero bueno, un arresto domiciliar sería lo más justo. Recordemos que el Estado debe de proteger a todas las personas, pero en especial al adulto mayor. Aquí tengo una foto de la semana pasada. Mi papá se cayó en el baño, y para que él haya pedido que le tomaran una radiografía era porque sí, de verdad se sentía mal. Pero tuvo otra vez, cuando estuvo en el Zavala, tuvo una caída y tuvo un desprendimiento de retina. Aparte, él ya antes tiene
su tratamiento de la vista porque tiene daño macular seco y húmedo en cada ojo, y esto es progresivo. Y ahorita con esta caída también pedimos favor que lo evaluara el oftalmólogo del Centro Médico Militar, y sí tenía una inflamación severa. Entonces, por eso es que nosotros insistimos en el arresto domiciliar, porque ellos merecen atención de su familia. En el Centro Médico Militar han estado ellos cubiertos en lo que se refiere a su salud. Cualquier cosa tienen la atención inmediata por la edad que tienen. Entonces, sí, nosotros consideraríamos y pedimos que hay decretos del adulto mayor, las recomendaciones de las organizaciones mundiales piden y recomiendan el arresto domiciliar para ellos. No sé por qué aquí no acatan esas recomendaciones, porque sí son los más vulnerables. Estando en el Centro Médico Militar, es un lugar, es un hospital donde el virus se mantiene vigente en todos los lugares, entonces a ellos los tienen aparte, pero ya se contagiaron dos veteranos. A mi papá lo tuvieron aislado porque sospecharon de que él ya tenía el COVID, y mientras salía el resultado de la prueba lo tuvieron completamente aislado. Él es una persona que mucha gente lo quiere por su don de gentes, y con nosotros él es muy cariñoso, es un padre ejemplar. Entonces ha sido doloroso para nosotros no poder verlo y tener el contacto físico, ¿verdad? Pero entendemos que si pasara eso, lo podemos contagiar nosotras mismas o él a nosotros. Entonces hemos acatado las recomendaciones del Centro Médico Militar, pero sí miramos que es urgente que ellos, desde el principio, desde que empezó la pandemia, licenciada Karen Fisher interpuso ante la Corte de Constitucionalidad una solicitud para el arresto domiciliar. Se lo negaron y ahora ella puso una querella en el organismo judicial. El juez, aquí tengo para no equivocarme y ser puntual, el juez Víctor Manuel Cruz Rivera recibió la querella que ella interpuso, pero la remite él a la Corte Suprema de Justicia para que ellos den el fallo y ver a dónde corresponde que se vaya esta querella. Entonces seguimos, nosotros no descansamos, seguimos luchando. Bueno, eso es importante, señora Gordillo, y para todos los radioescuchas y televidentes, conocer este otro lado de la historia, porque hemos visto que en los medios corporativos estas noticias pasan totalmente desapercibidas. Así que quiero agradecerle su presencia el día de hoy, señora Gordillo, desearle lo mejor a su padre, a quien tuve el gusto de conocer. Creo que en este tipo de investigaciones ha privado más el criterio político que el criterio técnico y de pruebas documentales y periciales, y eso es lamentable, ¿no? Porque no es defender a los militares de una manera oficiosa, sino que pedir para ellos un juicio justo y también